Hola, mis lindas hermanas, bienvenida a esta lección número 12 de esta serie de estudios bíblicos Orando Constantemente. Ya nos estamos acercando al final de este estudio, nos quedan un par de lecciones más. En el día de hoy estaremos mirando otro ejemplo de oración en la Biblia y te invito a que abras tu Biblia y que busques en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y mientras haces esto, te recuerdo que la hoja de trabajo está disponible para descargar. En la descripción de este video hay un enlace en el que puedes descargarlo por si gusta trabajar con ella. Muy bien, el libro que estaremos viendo es Primera de Reyes, capítulo 3, y estaremos viendo desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Acompáñenme a leerlo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le distes hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Muy bien, ¿quién oró esta oración? El versículo 6 da la respuesta, aunque ya habíamos leído de eso en el versículo 5. El rey Salomón, hijo de David, quien había muerto, y por ello ahora Salomón estaba a cargo del reino. Vemos cómo en la conversación que Salomón tiene con Dios, con Jehová, Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera. Ahora, brevemente, quiero hacerte saber o recordar que este evento también es relatado en el libro de Segunda de Crónicas, por lo que te recomiendo que si eres de la que te gusta tomar referencias, que anotes esta referencia en el texto que estamos estudiando. Y sería Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 12. Pero solamente veremos en unos minutos más adelante el versículo 10. Así que, volviendo a lo que estamos hablando, Dios se le aparece a Salomón en sueño y le pregunta básicamente: ¿qué quieres? ¿Qué deseas que te dé? Vemos la respuesta de esto en ambos libros. Leámoslo. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón responde: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ahora veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Su respuesta fue: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Vemos aquí que Salomón le pide a Dios un corazón entendido. Me encanta cómo el idioma hebreo en el cual originalmente fue escrito este libro, la palabra utilizada allí y que ha sido traducida como entendido en la Biblia de Reina Valera y con entendimiento en la Biblia de las Américas, literalmente significa oír inteligentemente.
Por lo que Salomón le está pidiendo a Dios un corazón que escuche atentamente. Me encanta esto, porque Salomón pide a Dios un corazón que escuche detenidamente. Y por supuesto, en las escrituras se nos hace saber cuando se habla la palabra corazón, que es nuestra mente, se hace referencia a nuestra mente. Y Salomón le está pidiendo a Dios literalmente una mente que esté dispuesta a oír con atención. Su padre David le había instruido a hacer esto justo antes de morir. Quiero que volvamos brevemente al capítulo 2 y veamos las instrucciones que David da a su hijo. Leamos juntas del versículo 2 al versículo 4. Y dice así: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vemos que aquí Dios está hablando con su hijo Salomón sobre la importancia de seguir la ley del Señor, la instrucción del Señor, los estatutos de la ley escrita por Moisés. Y por esto es que pienso que es importante señalar que cuando Salomón está orando, ora por un corazón oyente y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y luego ora por lo mismo como leímos en Segunda de Crónicas, y que se refiere a sabiduría y conocimiento. Podemos comprender cómo el propósito de su oración era precisamente poseer la sabiduría y conocimiento para que su mente escuchara atentamente y diligentemente antes de emitir respuesta o palabra alguna. Veamos ahora cómo se sintió Dios acerca de la oración que fue ofrecida. Vemos de esto en el versículo 10 y dice así: Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Recordamos las circunstancias que llevaron a esta oración. Como David había muerto, Salomón, escuchando a su padre, tomando el relevo como el rey de Israel, y que buscando seguir los pasos de su padre, como quien en las escrituras nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, en Primera de Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Salomón comprende que tiene mucho que aprender porque aún es joven y es falto de experiencia para ir y hablar a las multitudes, de tomar decisiones y tener buen juicio sobre ellas. Y él sabe muy bien que necesita de la ayuda de Dios para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y esto agrada a Dios. Veamos ahora cómo Dios responde a esta oración. Lo vemos en el versículo 11 al 14. Y dice así: Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué hermosa respuesta da Dios a esta humilde petición. Dios reconoce que Salomón no pide lo que quizás otro ser humano hubiera pedido, riquezas, sino que le pide inteligencia para tener buen juicio, y por ello le ha dado un corazón sabio y entendido, como ningún otro hombre en la historia de la humanidad. Incluso le da lo que no pidió, le da riquezas y le da gloria. Miles de años han pasado desde que Salomón vivió y aún estamos aquí hablando de él. Pasemos nuestras páginas en nuestra Biblia y veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 4, del versículo 29 al 34, en donde podemos ver una gran descripción de lo que Dios ha dado a Salomón. Leamos el texto juntas. Y dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pues bien, Dios dio sabiduría a Salomón, también le dio riquezas y le prometió una larga vida. Esta última, sin embargo, conllevaba una condición: si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos. Y hermanas, conociendo la historia de Salomón, tristemente vemos que durante su reinado no siempre tomó las mejores decisiones, permitiendo que algo más le quitara el lugar que el Señor debía tener en su corazón. Leamos Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 3 al versículo 4. Y dice así: Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. De esto podemos comprender que Salomón no fue leal a Dios, que aún habiendo recibido sabiduría por parte de Dios, tenía libertad de elección, y vemos cómo no decidió permanecer fiel a Dios. Sí es cierto que tenía buen discernimiento para juzgar bien a las personas, mas su propio corazón se había desviado a seguir muchas mujeres, y ésta lo llevaron a seguir dioses ajenos. Es este mismo Salomón el que escribió el libro de Eclesiastés, en el cual, acercándose al final de su vida, él mira atrás, miraba las cosas que había hecho mal, esas malas decisiones, y se da cuenta de lo que realmente es importante en la vida, dándonos así una de las declaraciones más profundas escritas en la palabra de Dios, la cual encontramos en Eclesiastés capítulo 12, del versículo 13 al versículo 14, y dice así:
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final de su vida, Salomón dice: mira, escucha atentamente, permíteme decirte todo esto. Y se reduce así: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Salomón vivió una vida en la que no siempre tomó buenas decisiones. Aquí, al final de su vida, entonces nos brinda un reflejo hermoso de la sabiduría que Dios le había dado a él. Ahora, veamos la pregunta número 5. Nos manda que tenemos que leer Santiago capítulo 1 del versículo 5 al versículo 6. Leámoslo juntas. Santiago 1, versículo 5 al versículo 6, y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí Santiago simplemente dice que si carecemos de sabiduría, la pidamos a Dios, pero que, de ser así, lo hagamos con fe y no con duda. En muchos de nuestros hogares, cuando éramos niños, recordamos que nuestros padres nos contaban la historia acerca de Salomón. La hermana Lori en su lección comenta que su mamá siempre le decía: ora por sabiduría, ora siempre por sabiduría, porque Dios ha prometido que la dará. Y esta ha sido una de sus peticiones a Dios en oración desde ese momento. Algunas de nosotras quizás se pregunten: ¿pero qué es sabiduría? Solemos definir sabiduría como conocimiento aplicado, conocimiento que hemos implementado en algunas situaciones. Pienso que son definiciones muy buenas. Leamos Proverbios capítulo 15, versículo 2. Otro de los libros escrito por Salomón, y dice así: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El apóstol Pablo, a su hijo en la fe Timoteo, justo antes de escribirle esa línea que conocemos muchas de nosotras, que es: toda escritura es inspirada por Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 14 y 15, dice lo siguiente: pero si persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miremos nuevamente lo que acabamos de leer. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Muchas personas dicen estudiar y conocer las escrituras, pero la sabiduría viene cuando la aplicamos en nuestras vidas a través de la fe, cuando aplicamos ese conocimiento. Puedes conocer lo que la Biblia dice, puedes saberte todas las escrituras, pero tienes que saber aplicarla en tu vida con fe. Pienso que esto es algo muy interesante de notar cuando hablamos acerca de la sabiduría y de cómo estudiamos las escrituras si queremos ser sabia cuando se trata de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, pero también tenemos que tomar lo que estudiamos y vivir de acuerdo a ella día tras día. ¿Qué aprendemos de esta oración hecha por Salomón?
¿Cómo podemos poner en práctica lo aprendido en nuestra vida de oración? Pienso que como hemos visto, debemos orar con sabiduría, constantemente hacer de esta petición parte de nuestras oraciones diarias. Es que también como vimos, parte de la oración de Salomón es que debemos orar con un corazón, por un corazón fiel, comprensivo, que continuamente busque seguir a Dios con fe y así seguir creciendo en la fe. Y entonces, cuando se dé la oportunidad de aplicar ese conocimiento, que lo hagamos fielmente de tal manera que agrademos a Dios. Nuestro impulso de oración para el día de hoy es precisamente orar por sabiduría, lo que hace muy especial esta oración. Leamos juntas Proverbios capítulo 2, versículo 6, y dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si continúas leyendo a través de ese capítulo de Proverbios, verás que dice que cuando la sabiduría entra en tu corazón, la discreción te guarda, la inteligencia te preserva, te libra del mal camino y de las personas, de las malas personas que hablan perversidades. La sabiduría te ayuda a permanecer lejos del mal, a discernir entre el bien y el mal y a tomar buenas decisiones y entonces así hacer lo correcto. Espero, mis amadas hermanas, que esta haya sido una gran lección para ti, que haya sido de mucha ayuda para ti como lo ha sido para mí, que esto haya sido una buena examinación de lo que fue la oración hecha por Salomón. Espero que Dios nos bendiga con sabiduría y crecimiento en la fe. Que Dios me las bendiga ricamente, hermanas. Les envío un fuerte abrazo y las espero el día de mañana.